¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Cine Debate organizado por el Programa Universitario de Bioética. Les doy la bienvenida en nombre de la directora del programa, la doctora Paulina Rivero Weber. Y bueno, este Cine Debate tiene el objetivo de analizar dilemas bioéticos a través de películas o documentales. Pues que estamos saliendo de una época complicada, con muchas pérdidas, que requieren mucha reflexión, pues les quiero invitar a pensar y planteo estas cuestiones. ¿Se han preguntado cómo es que enfrentamos la muerte cuando nos golpea? ¿Si nos preparamos o no para recibirla? ¿O qué pasa cuando todo lo que dejamos atrás, qué sucede con todos los bienes? ¿Y qué pasaría si dejáramos incluso de dejar de ser quienes somos? Todo esto se lo cuestionó la directora Kirsten Johnson, quien justamente decidió que tenía que matar a su padre Richard. Lo asesinaría muchas veces y de todas las formas inimaginables. Lo iba a grabar desangrándose en la calle tras un golpe fortuito, o dejaría la cámara encendida tras verlo caer por las escaleras y quedarse con las piernas al aire, o lo atropellaría y tendría este primer plano del impacto en la cabeza del golpe de un aire acondicionado que caería de una ventana. En fin, una serie de situaciones que podrían parecer graciosas o curiosas, ¿no? Incluso tendría el metraje de su llegada al paraíso y la fiesta realmente hedonista de sus recuerdos, llena de alegría, en la que se convertiría su vida después de la muerte. Y bueno, es que esta documentalista piensa, si simulo todas estas circunstancias, cada vez podría resucitar a su padre de estos embistes mortales, pero el asunto es que su padre sufre de una demencia progresiva, ¿no? Y entonces, pues con el tiempo se va dando cuenta que todos estos intentos es una forma de prepararse juntos y de reírse mucho juntos, imaginándose ese momento. Pero esto usualmente casi nunca pasa en la vida real. Entonces, es un dilema interesante, es un dilema cuando hablamos sobre todo de pacientes con este tipo de enfermedades y si realmente pueden tomar decisiones autónomas en torno a su muerte. Y para explicarnos todo esto nos acompaña una gran experta en el tema, la maestra Fabiola Barrón, quien es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en ortopedia, diplomada en cirugía de salvamento y reconstrucción de de extremidades en ortopedia oncológica. Ella cursó la alta especialidad también en ortopedia oncológica. Todos estos estudios los realizó pues por el Instituto Nacional de Rehabilitación y de la UNAM. También ha realizado diversas estancias en el extranjero, por ejemplo, en los servicios de traumatología y ortopedia del Hospital Universitario Central de Asturias, así como en el Hospital Cruz Roja Española de Gijón. Por último, también realizó una estancia en Múnich por parte de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. Fabiola es maestra en ciencias en el área bioética por el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud por la UNAM. Trabajó como médico ortopedista en la Clínica Naval Cuemanco de la Secretaría de Marina y actualmente trabaja en el Hospital General Ajusco Medio y también realiza práctica médica privada. Bienvenida, Fabiola, bienvenida a estas actividades culturales que organiza el PUB y la verdad es que agradecemos tu amable aceptación a participar como comentarista justamente en estas sesiones. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que están viéndonos desde casa, pues también gracias al Programa Universitario de Bioética y a todas las personas que lo conforman. Realmente este tipo de actividades académicas son importantes porque a veces nos cuesta llevar lo que aprendemos en los libros o en las clases a otros ámbitos, ya sea en la práctica clínica, como es mi caso, como ortopedista oncóloga practicante, como maestra en bioética y como alguien que está interesada y muy apasionada en la bioética y en esta área en particular. Entonces... Excelente, Fabiola. Nada más te interrumpo tantito para comentarles a nuestra amable audiencia que conforme tú vayas planteando tus comentarios, pues
les invitamos a que escriban en el chat del Facebook Live pues sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y al final de su comentario la doctora Fabiola Barrón nos va a apoyar contestándolas. Muchísimas gracias. Ahora sí, adelante Fabi, tienes la palabra. Pues nuevamente gracias por el foro. Quiero poner pues en la charla con ustedes las reflexiones que a mí me generó ver esta película. Como les decía, a mí me apasiona la bioética y dentro de la bioética los conflictos que se dan al final de la vida es un área que me apasiona todavía muchísimo más. Es el tema que he trabajado pues en el posgrado y bueno, pues por eso la propuesta de esta película. Entonces, dentro de todas las reflexiones que nos podría plantear esta película, que ahorita se las voy a ir presentando, me pareció muy interesante cuestionarme si es que efectivamente las personas con demencia, como es el personaje principal de este documental, podrían tener autonomía y si de verdad podrían tomar decisiones autónomas. Y de ahí pues la propuesta que les traigo. Aspectos bioéticos en este documental, pues hay muchos que nos van brincando conforme van saltando las escenas. De hecho, pues no hay ni una introducción. Desde la primera escena, un niño habla de la muerte y de lo que él cree que se sentiría al estar muerto. Y bueno, de ahí todo el desarrollo de la película nos va mostrando pues aspectos que se presentan en los pacientes que tienen este tipo de problemas y cuando se ven de cara al final de la vida. Entonces, aspectos bioéticos que yo propongo que platiquemos, pues como ya lo dije, las decisiones al final de la vida, que puede implicar varios aspectos, lo que sería la muerte digna. Dentro de esto, de este concepto de muerte digna, pues igual hay varios aspectos que podríamos discutir. Dos que me parecen muy relevantes son lo que es la dignidad y, bueno, la autonomía, que como ya lo plantea desde el principio, y en este caso la autonomía en pacientes con demencia, que podría tener a colación muchísimos conflictos bioéticos más, como la relación paciente-médico, el consentimiento, lo que es la competencia, qué tiene que ver el cuidado de un paciente con demencia, asistir o no a alguna residencia, algún asilo, y bueno, otro aspecto muy importante que es la voluntad anticipada. Entonces, me parece importante retomar el concepto de muerte digna, que seguramente muchos de ustedes han escuchado en otros foros, pues ella es una experta al respecto de este tema, que nos propone la doctora Asunción Álvarez del Río, que cuando hablamos de muerte digna nos referimos a una condición que nos va a hablar justo del final de la vida, pero que no solo nos habla del momento mismo de morir, que vemos muchas veces en la película de diferentes formas, sino toda la etapa que lo precede. Cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico que tiene cierta terminalidad, que va a ir sufriendo un deterioro paulatino, pues obviamente este momento de muerte no es súbito, no es inmediato, sino conlleva muchísimo tiempo y con ello muchos cambios. Y es muy importante resaltar que cuando hablamos de muerte digna, hablamos de que la persona tome decisiones que vayan acorde pues a sus tratamientos, a otros aspectos de su vida, como lo vemos en la película. Dick Johnson, siendo un psiquiatra de muchos años de práctica, tiene que renunciar a su ser como profesional de la salud, tiene que renunciar a la casa de muchos años, incluso a conducir un automóvil, ¿no? Muchas situaciones que en el día a día damos por sentadas, pero cuando un paciente se enfrenta a una enfermedad como esta, pues también tiene que soltarlo. Y todas las decisiones que toman estos pacientes para hablar de muerte digna, se buscaría que fueran en función de los valores y las preferencias que tiene cada una de las personas. Por supuesto, ahí está uno de los bemoles y una de las controversias que existe, puesto que los valores y las preferencias van a ser muy distintas de una persona a otra, y esto va de la mano con el concepto que les decía de decisiones al final de la vida. Muy probablemente desde que ustedes vieron la película o les hablé de decisiones al final de la vida, trajeron a su mente muchísimos conceptos, ¿no? Cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico e incluso otros conceptos que son más dilemáticos o más problemáticos, que generan más controversia cuando hablamos de ellos, como la eutanasia o el suicidio asistido, que si bien yo no me voy a atorar muchísimo en esto, pues son muchas facetas del mismo espectro, de la misma situación. Y bueno, igual, como les decía, dos conceptos inseparables para mí son la dignidad y la autonomía. La dignidad también es un terreno escabroso que pues se sigue considerando un término polisémico, que después de leer bastantes cosas, no todas, porque hay demasiado y podríamos seguirnos empapando, es un concepto que va a colindar con la autonomía y con el respeto, pero no lo sustituye.
Es un concepto que, como les decía, si nos vamos a la revisión de las fuentes, si lo pensamos, si lo analizamos, va a conllevar pues muchísimas características y para mí las más relevantes son la complejidad, puesto que estamos hablando de la realidad de la vida humana. La subjetividad pues va a estar inherentemente ligado a las preferencias de cada uno de nosotros, como ya se los había mencionado. Por supuesto, es un concepto que también es relacional. Somos seres sociales, culturales, vivimos inmersos en un grupo y es muy importante que se nos reconozca y nos sea reconocido, que se nos reconozca y reconozcamos a las personas que están a nuestro alrededor. Esto igual es un punto discutible, si alguna vez han estado en algún foro con el doctor Arnoldo, a mí me parece que es permanente porque no va a decrecer con el tiempo ni con las circunstancias, no así lo que cada una de las personas va a percibir subjetivamente como digno, ¿no? Pero pues el que una persona sea mayor o más joven, pues no le va a quitar ni a poner más dignidad. Y bueno, esto me parece igual un punto importante de traer a colación, porque si ya veníamos hablando de decisiones al final de la vida, y si hay más personas como yo apasionadas por este tema, hay muchísimos filmes que nos hablan de decisiones distintas a la que toma Dick Johnson. Por ejemplo, filmes donde los personajes solicitan eutanasia o solicitan suicidio asistido en distintas condiciones, y si bien hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, hay veces que en los filmes no se ve tan plasmado a las personas que dicen, pues no, o sea, pese a que tengo este diagnóstico, yo no opto por esas opciones que son igual de respetables, acuerdo a mis valores, a mi preferencia, a mi visión de la vida, yo opto por continuar con mi enfermedad. Y por ejemplo, en el caso de Dick Johnson, perdón, me parece particularmente interesante porque él es psiquiatra y aparte ya había vivido el proceso de la enfermedad de su esposa, que posterior a una fractura de cadera, le hacen un diagnóstico de Alzheimer y él vive todo este deterioro. O sea, es alguien que conoce de pleno cómo es que va a ir sucediendo y pese a eso, conforme a su visión de la vida, él dice, yo quiero seguir con vida. Seguramente recuerdan una escena, me parece que como a la mitad, un poquito más adelante, que su hija le pregunta directamente si dado momento que el deterioro fuera muy importante, él quisiera morir. Y él le dice tajante, no, yo amo la vida, más bien si tú en algún momento crees que es muy difícil cuidarme, pues dame la eutanasia, ¿no? Pero lo deja en las manos de ella. Pero la primera respuesta es no, yo amo la vida. O sea, como esté, yo quiero seguir viviendo, ¿no? Y me parece muy importante retratar la otra parte de otros filmes que hemos visto igual de interesantes. Y el otro concepto que les había enlistado, que es en el que me centré más, es lo que es la autonomía, ¿no? Y la autonomía me parece un concepto muy, muy interesante. Cuando yo lo estudié me pareció importante abordarlo primero desde la noción filosófica y luego irlo aterrizando al terreno de la bioética y bueno, finalmente a otro terreno que yo no soy la experta, pero también es muy importante y va de la mano, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta esta característica transdisciplinar de la bioética, pues creo que sí es muy importante que vayamos moviendo los conceptos en todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, la noción filosófica de la autonomía, aquí, pues yo me recargo hablo de tres autores en particular, pero estoy segura que ustedes se saben muchísimos más y podremos platicarlos. Uno de ellos es Immanuel Kant, que creo que es el filósofo icónico cuando hablamos de autonomía. Y Kant cuando habla de autonomía se refiere a buscar universalizar la moralidad, ¿no? Él habla de la razón como ese pilar para la dignidad y como ese elemento común que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de tu condición económica, de tu edad, ¿no? Todos los seres humanos tenemos raciocinio. Y él habla de esta diferencia que tenemos que hacer en nuestras elecciones propias de lo que estamos mandados a hacer, ¿no? Justamente por eso es autonomía. Él ya se quita esta idea de que vamos por la vida asumiendo un plan externo hecho para nosotros, sino más bien nosotros, mediante el uso de la razón, pues vamos a ir a hacer nuestras propias elecciones. Otro autor bastante interesante es Stuart Mill. Él agrega un toque bastante interesante, que es esta parte de la individualidad y hasta qué punto puedo llevar mi individualidad, y él marca, el otro va a ser tu límite. No puedes llevar tu autonomía más allá de los límites de la persona que está junto a ti. Y él habla de igual una característica muy importante que es este respeto y este apoyo activo al otro, ¿no? No se trata solo de decir, yo respeto tu autonomía, sino, por ejemplo, lo vemos en el filme, la hija constantemente le pregunta a él, ¿cómo está?
que si quiere hacer el documental, si se quiere mudar, si está de acuerdo, y de alguna forma va soportando en el sentido de dar apoyo a las decisiones que su papá toma. Y bueno, los últimos autores que quise retomar son Frankfurt y The Working, y ellos hablan de esta reflexión y de la acción como medios para ser autónomos, ¿no? Ellos dicen, no solo se trata de tenerlo aquí en la cabeza, sino para ser efectivamente autónomo, una vez que hice esta reflexión, tengo que hacer algo, tengo que llevarla a cabo. Y por eso es que ellos teorizan acerca de estos deseos del primer orden y del segundo orden, ¿no? El primer orden sería el momento en el que mi cabeza empieza a maquilar cierta situación, y el segundo orden es ese momento en el que yo lo ejecuto. Y bueno, como les decía, me gusta llevar estos conceptos teóricos de la filosofía a la aplicación en la bioética, ¿no? Seguramente están familiarizados también con esto. Los principios de la ética biomédica que nos proponen Beauchamp y Childress, como el respeto a la autonomía, y para ellos, junto con los otros tres, cuando hablan de respeto a la autonomía, hablan de este autogobierno, de esta regulación personal de uno mismo de forma libre, sin interferencias externas y sin limitaciones personales incluso. Y ellos hablan de dos condiciones importantes, la libertad y ser agente. Y eso me gustaría que lo tengan en mente, porque más adelante eso surge en otros términos y cuando empecemos como a problematizar, ¿no? O sea, si me estás diciendo de razón, de ser consciente, de ejecutar, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Dick Johnson, cuando en algún momento él ya no va a poder hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, la bioética europea también lo considera como uno de sus principios. Y algo importante es que para ellos la autonomía no va a estar limitada o no se circunscribe a esta connotación liberal que se le da de permiso, ¿no? Como les decía, también tiene que ir reforzada por las situaciones o por los individuos que están alrededor. Y bueno, como les decía, si aterrizamos un poquito más este concepto, ya una aplicación jurídica, y me parece muy importante en el caso de los pacientes como Dick Johnson que tiene demencia, es pues la voluntad anticipada. Al final, creo que esta aplicación práctica de la autonomía se va a dar en este documento que pues ya surgió hace un rato en Estados Unidos en 1967 y es una expresión práctica de la voluntad de un paciente con respecto a los cuidados que quiere o no quiere, acciones que quiere o no quiere en dado momento de su enfermedad. Y en un inicio estaba pensado para evitar medidas extraordinarias de esfuerzo terapéutico, ¿no? O sea, por ejemplo, que yo dijera que si en algún momento yo caigo en coma, no sé, un estado vegetativo permanente, no me gustaría que me mantuvieran con vida a toda costa para siempre, ¿no? A lo mejor yo buscaría otro tipo de decisión para mí, ¿no? Más adelante, y por ejemplo en países como Holanda, este documento también nos sirve para que un paciente con conocimiento de que tiene Alzheimer, de que en un punto de la vida él sabe que se va a perder, que no va a ser capaz de hacer cosas que le gustan, él solicite la eutanasia, ¿no? Que muy respetable nuevamente, que él decida no llegar hasta ese extremo de la enfermedad. Y bueno, finalmente, y espero que no después de tantas vueltas, aterrizamos, ¿no? Autonomía del paciente con demencia. Si ya me dijiste que se ocupan varias cosas, ¿de verdad se puede? Bueno, Feyden y Beauchamp hablan que la opción autónoma exige tres cosas, ¿no? La intencionalidad, el conocimiento y la ausencia del control externo. Y aquí es donde empezamos a involucrar lo que les había mencionado, ¿no? La intencionalidad puede estar o no estar. El conocimiento y la ausencia de control externo van a tener distintos grados y, por ejemplo, el conocimiento va a depender muchísimo de esto que les puse en un inicio, de la relación paciente-médico, ¿no? De que el médico sea capaz de transmitir la información a su paciente, de que se cerciore de que la comprenda y junto con eso poder tomar, junto con ello, perdón, poder tomar decisiones, pero pues con plena información y pleno conocimiento. En el caso de nuestro personaje, no había mayor problema, él era psiquiatra, tenía mucho conocimiento, pero hay otros casos donde sí se ocupa que estemos como muy pendientes de esta situación, ¿no? Aquí retomo estos conceptos que les decía. Capacidad se refiere a un término clínico y sobre todo esa aptitud que tiene una persona para gestionar y realizar algún acto en particular que sea decisivo para su persona, ¿no? O sea, ser capaz, por ejemplo, de recibir o no una inyección, una vacuna, una venoclisis, algún tratamiento. Y es muy importante resaltar que justamente en este ámbito de la clínica,
las capacidades se van a valorar a veces de forma específica, ¿no? No vamos a hablar de un paciente, por ejemplo, con Alzheimer o con alguna demencia, de sus capacidades en general, sino nos vamos a abocar a capacidades muy particulares, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, ese paciente no es capaz, no sé, algo muy extremo, ¿no? De levantar 100 kilos, pero sí está consciente, es capaz y tiene las formas de tomar alguna decisión para aceptar o rechazar algún tratamiento. Y bueno, competencia se habla que es más bien un término legal y se reconoce que las personas de la tercera edad puedan tener cierta capacidad cognitiva para ejecutar alguna acción legal, ¿no? Por ejemplo, que Dick Johnson diera el permiso de que se vendiera su casa, de que se vendiera su coche, ¿no? Poder tomar esa decisión. Ahí, desde mi punto de vista, no hay que conflictuarnos tanto, porque hay veces que leemos y manejan capacidad y competencia como si fueran lo mismo, pero bueno, más o menos estas podrían ser las diferencias. Y como les decía, tienen un aterrizaje tanto en el ámbito clínico como en el ámbito legal, ¿sale? Entonces, en el caso de nuestro paciente con demencia, su competencia se va a ver comprometida en algún punto cuando la enfermedad ya haya progresado tanto que, por ejemplo, Dick Johnson en algún momento ya no se acordaba cuál era su departamento o, no sé, memorias a corto plazo, ¿no? No sabía quién le estaba haciendo el pastel de chocolate. Y por eso es que es importante que el paciente tenga una comunicación constante y continua con su entorno familiar para que pueda expresar su voluntad mientras aún es competente. En la película no vemos como tal que Dick Johnson firme una voluntad anticipada y le deje por escrito a su hija lo que quiere, pero sí vemos un diálogo constante de él con ella, como su familia y con sus cuidadores alrededor, y él deja muy claro las cosas que quiere y las que no quiere, y eso nos sirve para, dado el caso, respetar pues la voluntad del paciente que ya no va a ser capaz o competente en algún punto de su vida. Y bueno, como ya les decía, espero no ser repetitiva, la voluntad anticipada ahí nos va a funcionar como una herramienta, como una vía para poder respetar esa autonomía del paciente cuando ésta se vea mermada pues más adelante. Y bueno, en los momentos finales de la vida, estos pacientes ya con demencia van a depender muchísimo de los cuidados, del acompañamiento y el empoderamiento que se le dé pues para la toma de sus decisiones y para fomentar, como les decía al inicio, de una forma activa la autonomía, ¿no? No solo limitarnos a echar un paso hacia atrás y ser expectantes a que tome sus decisiones, sino más bien estar ahí para apoyarlos y que puedan seguir ejerciéndola como tal. Eh, Comunicación constante tanto con el personal de salud como con su familia, sin importar a la decisión hacia la que ellos se decanten, ¿no? En este caso, Dick Johnson, él decide continuar con vida. Vemos que incluso él junto con su hija simulan varios escenarios de muerte como una forma de afrontarlo e incluso como una forma de vivir la despedida o sí, de aprovechar los momentos con sus seres queridos antes de que él pues ya no pueda tener esa capacidad de comunicación, de sentir, de transmitir. O el otro escenario que, como les decía, no me voy a meter tanto, creo que ya habrá por ahí un cine debate para el otro aspecto, que sería la muerte voluntaria como otra elección, ¿no? Que si bien, hablando particularmente de eutanasia y suicidio asistido, no son legales en todos los países, sí son opciones para los pacientes que tienen este tipo de situación, dado el caso, ¿no? Por ejemplo, caso icónico, pues Holanda. Y pues hasta aquí mi comentario, mis reflexiones, espero que podamos intercambiar algunas más. Te agradezco muchísimo, Fabiola. La verdad es que nos has dado conceptos bien interesantes de una manera muy clara, muy accesible y nos hace comprender y entender, pues a lo mejor hasta circunstancias por las que hemos pasado y que de momento decíamos, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se apoya a esta persona que me necesita? ¿O cómo la pude haber apoyado? Y que también nos puede ayudar pues, a hacer reflexiones sobre lo que nos puede deparar en el futuro. Y pues sí, hay varios comentarios, varias preguntas que te hace nuestro público y que agradezco desde luego para todas y todos aquellos que todavía no se han animado a plantear su duda, anímense. La verdad es que Fabiola es una chica súper capaz, competente. Por cierto, tienes saludos, felicitaciones de nuestra querida colega y amiga, la doctora Fabiola Villela. Y Mike Montante dice, ¿crees que este método que siguió la documentalista es un buen método para prepararse
para el futuro? Pues como les decía, algo muy importante, y creo que nos enseña, por ejemplo, el posgrado y estos foros, tenemos que salir de calificar bueno o malo, sino que cada quien, de acuerdo a sus herramientas, a su forma de ser, tendrá una forma de enfrentar una situación particular, ¿no? Ella ya había perdido a su mamá en este escenario y ahora le tocaba perder a su papá, que también lo nombra como su mejor amigo. Al final, si esto funcionó para ambos, respetándose, como decía, respetando las decisiones autónomas de su padre, y le funcionó, creo que sí es un buen camino para, pues, para abordar la situación que no es nada, nada fácil. Sí, claro, ¿no? Es complicado de pronto, por ejemplo, no todos, o sea, todos sabemos, todas y todos sabemos que no tenemos comprada la vida, pero no todas y todos sabemos en qué momento vamos a perder a un querido familiar, amiga, amigo, amigue. Entonces, es bien interesante que en este caso en particular, ella sí sabía que ya tenía una experiencia previa y tenía un conocimiento, ¿no? Y de que su papá tenía esta patología y más o menos sabía que venía y ahora, a diferencia de la ocasión anterior con su madre, se pudo preparar, pero bien señala Fabiola, oye, no sabemos si de verdad estas son las situaciones convenientes para todas o todos o todes. Renata dice, algo que me pareció interesante fue que la hija se imaginó varias formas en la que moría su padre. ¿Sería algo como inconsciente, ya que tiene miedo de lo que le pueda pasar a su padre? ¿Tú crees que estos escenarios hayan sido inconscientes, Fabiola? Yo creo que no. Ella igual dice en algún punto, creo que está hablando con la cuidadora de su papá y le dice que, pues que su papá accedió y que ella está teniendo el mayor tacto, el mayor cuidado posible de no excederse, de no exceder el límite de su papá a lo que él considera decente. Entonces yo creo que ella desde su visión de artista busca, a lo mejor, no sé si la palabra sea correcta, ensayar la muerte de su papá como un recurso para afrontar el momento real, ¿no? Lo ve morir tantas veces y tantas veces lo ve sobrevivir, que siento que emocionalmente es una forma que le prepara. Y al final, pues, va de la mano con sus características, ¿no? Es una artista, es una documentalista, entonces es como su forma de gráficamente de verlo, afrontarlo y con eso caminar junto con su papá. Y su papá accede porque sabe, creo yo, que es la herramienta o el camino que ella puede tomar para, pues al final, vivir los momentos finales de su papá. Oye, y Fabiola, y no sé, ¿qué sugieres en los casos en donde los parientes, los familiares, los conocidos, las conocidas, en realidad por esta enfermedad terminal en donde hay una cuestión de demencia? Porque la verdad, Dick Johnson era un papá buena onda, ¿no? Como tranquilo, pero también ocurren estos casos en donde esta familiar no es tan sencilla de tratar, sobre todo en casos de demencia, ¿no? E insisten o son tercos con que su dinero o sus propiedades o por qué están en tal lugar o por qué se tomó tal decisión, porque tú hablabas de una autonomía dirigida, ¿no? Que eso es algo considero muy sano, pero ¿qué pasa con estas personas que han perdido de su autonomía de tal manera y que usualmente es un conflicto, ¿no? Y es algo grave, triste, complicado de manejar en familia, peor aún cuando no hay una red familiar de apoyo adecuada. ¿Qué opinas? Pues creo que aquí sería muy importante, digamos que a nivel familiar, el diálogo constante con las otras personas, ¿no? Incluso los que nos consideramos jóvenes, que no estamos en esta situación, podremos enfrentarnos a una muerte, eh, no sé, por atropellamiento, una de estas que se imagina la documentalista. Y creo que un diálogo constante con la familia acerca de un tema que en México no creo que sea del todo tabú porque lo festejamos, pero por otro lado no hablamos de mamá, yo quiero que me cremen si pasa esto, o quiero que me entierren, o creo que es eso, uno, diálogo constante con la familia, dejando claro de forma explícita qué me gustaría para mí, dado cierta situación. Y otra, creo que sí es muy importante informarnos y tener muy en la cabeza esta idea de la voluntad anticipada, ¿no? Sí es un documento que podemos dejar previo a cualquier evento de estos, donde quede
pues obviamente plasmado lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que va acorde con nosotros. Y bueno, por supuesto que si dejo el documento, pero no tengo este diálogo con la familia, dado el caso que yo no pueda decidir, pues a lo mejor no lo respetan. Entonces creo que sí es muy importante estar constantemente platicando con ellos y dejar, por ejemplo, el documento y el conocimiento a la familia de que existe. Y bueno, por ejemplo, cuando al final sabemos que la cosmovisión de cada uno de nosotros puede influir en este tipo de situaciones tan complejas, creo que sí es importante, frente a un diagnóstico como este tipo, recurrir a ámbitos transdisciplinarios, interdisciplinarios, como lo hemos dicho, ¿no? No solo va a ir involucrado el médico, sino el trabajador social, el psicólogo, el tanatólogo, el especialista en cuidados paliativos, que a lo mejor podrían ayudar a solventar estas dificultades o estas diferencias que se dan en la familia en este tipo de escenarios. Sí, qué interesante. Sí, es complicado hablar de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, justo de lo que estábamos mencionando anteriormente, Abril Aranda cuenta, ¿qué pasa con una persona que sufre un infarto cerebral? Su familia no le da la atención necesaria y la persona no puede decidir ya sobre sí misma. En esta cuestión, ¿se recomendaría hacer un perfil, o en este caso, se recomendaría hacer un perfil psicológico o socioeconómico o algún tipo de perfil para ver si alguno de las personas de la familia está capacitada para cuidarla? Para cuidarla. Ajá. Híjole, creo que sí es un área compleja, porque de entrada tendría que ser alguien que vaya como en línea con los pensamientos del paciente o de la persona enferma. Esa sería una. Y la otra, híjole, muchas de las veces en pacientes con este tipo de problemas no es tan fácil que la familia se acomode para cuidarlos. Y justamente yo creo que a lo mejor soy reiterativa, creo que es importante el diálogo y creo que es importante apoyarse en este tipo de grupos donde se involucra varias disciplinas, pues para poderlo ayudar. Y más que, pues yo creo que más que perfil sería como llegar a un punto donde el cuidador pues esté involucrado, esté inmerso en una red de apoyo, tanto familiar como extrafamiliar, ¿no? Que suena como complejo, pero creo que si lo tratamos, que si lo estamos hablando constantemente, pues es algo a lo que podemos llegar en algún momento de la situación. Sí, mira, fíjate, Dani Ale también retoma esto que mencionas, porque es bien interesante y es importante hablarlo. De hecho, hay una parte, dice Dani Ale, que hay un momento en el que Dick le dice a su hija, oye, yo quiero vivir, me gusta la vida, pero si decides administrarme la eutanasia, adelante, solo que pregúntame primero, ¿no? Pero bueno, si al final tienes que tomar la decisión, tómala, ¿no? ¿Qué recomendarías a esas personas que tienen que tomar, por así decirlo, una decisión subrogada en nombre de personas que habían manifestado preferir la vida, pero que sus circunstancias, tanto médicas, clínicas como económicas, podría ser, ¿no? Tienen que tomar la decisión de una eutanasia, claro, si fuera legal, ¿no? Claro, sí, En fuera legal. nuestro país. Ajá. Pues creo que es muy importante apoyarse, ¿no? Nuevamente, estas redes de apoyo son importantes en la familia y, por ejemplo, cuando el caso puede ser particularmente complejo, en los hospitales tenemos estos grupos que son los comités hospitalarios de bioética y el paciente, bueno, en este caso el familiar del paciente, sí puede recurrir y presentar el caso para que se le apoye a tomar la decisión. Y por supuesto que él fungiría como un portavoz de la voluntad de la persona que en este momento no puede expresarla, pero a lo mejor sería una forma de ayudarle a tomar esa decisión pues tan difícil con cierto apoyo y a lo mejor quitándole esta carga, no sé si decir, esta carga moral que tiene, porque al final pues están las voces de todos los demás alrededor, ¿no? O sea, creo que nuevamente redes de apoyo y recurrir a, pues por ejemplo, en el caso de personas hospitalizadas, a los comités hospitalarios de bioética. Ok, sí, tienes razón, es muy importante apoyarnos en estas figuras, en estos comités de ética hospitalaria, de bioética, entonces,
que es algo que se promueve mucho desde la bioética ante situaciones dilemáticas, ¿no? Gracias por esta propuesta. Brenda Luciana pregunta, y bueno, hay varias preguntas en torno a la misma, al mismo cuestionamiento, pero a ver, ¿qué opinas? ¿Crees que este tipo de documentales puedan tener una función terapéutica? Es decir, hay unas participantes que dicen, es que a lo mejor nos sirve como como parte de la tanatología, ¿no? Pero, por ejemplo, Tonatiu Grande dice, el humor negro de verdad sirve, y Mariel Sánchez dicen, ¿podrían justificarse este humor negro cuando se habla de una situación tan cruda que genera tanto dolor? Ay, acabo de perder el comentario, pero alguien más decía, Sara Villegas decía, ¿de verdad es factible, se justifica que incluso cuando el papá está en sus estadios de demencia más importantes, pues siga simulando su muerte? ¿Se justificaría, tú crees? Porque bueno, sabemos que hay documentales que nos ayudan a hablar de temas y a reflexionar sobre temas. ¿Se justificaría que haya sometido a su papá a estas situaciones que a veces le angustiaban, ¿no? Como por ejemplo decir, me van a sacar toda mi sangre para simular que me voy a morir desangrada, y le decían, no, recuérdale que es sangre falsa, ¿no? ¿Qué sugieres? ¿Pueden ser tanatológicas? ¿Pueden ser o lo contrario? ¿Qué opinas? Yo creo que el cine tiene muchísimas funciones más allá del entretenimiento, una herramienta académica, como les decía en algún punto de cuando les planteaba mis reflexiones. Hay veces que recibimos clases o conceptos en los libros, en los artículos, y recurrir a este tipo de herramientas como las películas, los documentales, nos ayudan muchísimo a verlos en la práctica, ¿no? Creo que sí podría fungir como una herramienta, no solo de docencia, sino también, si queremos verlo así, de terapia, porque al final, como les decía, ¿no? Habemos muchísimas formas de pensamiento, muchísimas formas de afrontar, perdón, situaciones difíciles, y así como hay personas que en este mismo escenario, a lo mejor en Holanda o en algunos país donde se permita, hubieran optado por la eutanasia, así de diverso es que en el documental se plasma la voluntad de Dick, que es quedarse. Entonces creo que sí puede fungir como una herramienta. Al final, nuevamente, pues cada quien se acercará a las herramientas o a las terapias que más le ayuden y más se acomoden a sus pensamientos, a sus valores, a su forma de vida. Y con respecto de si considero que fue un abuso o no, creo que no, y justamente por eso el hablar de autonomía me pareció importante en este documental, porque cuando Dick estaba consciente con todos sus cabales, platicó con su hija de esta opción y él aceptó, o sea, él quiso hacerlo. Entonces, si bien las decisiones no son inamovibles y a lo mejor él en algún punto del tránsito en su enfermedad y en algunos de sus momentos de lucidez pudo haberle dicho ya no quiero, pues no pasó así. Él accedió y la hija todo el tiempo estuvo respetuosa pues a su conocimiento del cómo era su papá, de su personalidad y cómo es que él fue viviendo este proceso a la par de que se fue haciendo el documental. Entonces yo creo que no fue un abuso. Al final, a lo mejor si a alguien más le hubieran preguntado y hubiera dicho, no, o sea, ni de chiste voy a jugar a caerme por las escaleras, a desangrarme, que me caiga un refri y todo lo que le pasó, el señor en su perspectiva de vida, en su conocimiento, en sus valores, en lo que él es, dijo, sí, ¿por qué no? Y a mí me parece que ahí se está respetando perfectamente a Dick Johnson con toda su autonomía en el momento que decidió hacerlo. Sí, tienes razón, Fabiola, concuerdo. Y sí, en efecto, hay varias compañeras, compañeros que también dicen, oye, pues sí, yo podría utilizar este documental o esta película incluso para hablar con mi familia al respecto, para abrir el debate, digamos, interno, ¿no? Dentro del Claro. núcleo familiar. Y esto que tú mencionas que es sumamente relevante en cuanto a que tengo que avisar qué es lo que deseo para mi vida, para mi muerte, si yo no fuera autónoma, ¿no? Para que mi familia esté enterada y pues traten de apegarse a lo que fuera mi voluntad anticipada. Y bien mencionabas esta figura de voluntad anticipada. ¿Nos puedes dar ideas o sí, nos puedes sugerir qué es como, porque pues mucha de nuestra audiencia es gente joven, ¿qué tienen que hacer para manifestarlo, para hacer su testamento vital
o para expresar su voluntad anticipada de tal forma que se respete su autonomía en estas situaciones donde ellas o ellos ya no podrían manifestarla? Pues me parece que la aprobación aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue en el 2018. Inicialmente sí se requería, pues, hacer como tal un formato e incluso que estuviera validado por un notario público, pero actualmente, por ejemplo, yo puedo dejar dicho y con un, ¿cómo se llama esto? Con un testigo qué es lo que quiero, e incluso, por ejemplo, en un escenario clínico, ni siquiera necesito un documento como tal o una firma, sino con que haya un testigo, por ejemplo, un médico al que yo le diga, no sé, no quiero que me resuciten si pasa esto en el ámbito de un hospital, eso sería suficiente para que se me respete, ¿no? O si, por ejemplo, yo firmara una no reanimación, eso sería suficiente para que se respete en ese ámbito, pues, hospitalario lo que yo quiero hacer. Realmente podemos buscarlo directamente en internet, testamento vital, y nos sale, por ejemplo, en las personas que no estamos en un problema de enfermedad, el formato que ocupamos y nada más pues sería rellenarlo. Pero nuevamente, más allá del documento, creo que sí es muy importante estar platicando constantemente con la familia y que ellos tengan conocimiento de esta situación. Porque si no tienen conocimiento, aunque yo haya hecho el trámite o el documento, pues no va a haber forma de que se respete, de que se respete lo que yo quiero para mí, ¿no? Por ejemplo, en algún foro hablaron a este respecto, que creo que también va de la mano, aunque no específicamente con el documental, donación de órganos, ¿no? Que es otro de las caras, de las facetas, de los rubros que podríamos hablar con respecto pues a voluntades anticipadas. Sí, excelente. Oye, Pao HG, justamente a raíz de esto que comentas, también pregunta, ¿en qué momento de la vida sería adecuado hablar de estos temas con la familia? Pero además también yo te preguntaría, ¿en qué momento consideras que se puede hacer válida o que se acepta la autonomía en un paciente? Por ejemplo, en un niño, ¿no? Que está enfermo, o una niña en las infancias. ¿Qué opinas? Híjole, otro terreno escabroso. Bueno, la parte más fácil, bueno, más sencilla creo de la pregunta sería ¿en qué momento? Ya. La muerte no va a guardar a que seamos un adulto mayor, a que tengamos un diagnóstico oncológico o de demencia. O sea, realmente la muerte puede acaecer pues en cualquier punto. Entonces, sí creo importante, incluso los que nos consideramos jóvenes, platicarlo desde ya con la familia. Entonces, no creo que sea una charla tan sencilla, pero creo que si vamos haciendo varios intentos, varios acercamientos, en algún punto todos los demás se van a animar, ¿no? En mi caso particular, que mis padres expresen que quieren ser enterrados o mis hermanas expresen que quieren ser cremadas. Y eso es importante porque yo ya sé en las personas a mi alrededor qué es lo que quieren. Más allá de que yo esté de acuerdo o no, el respeto nuevamente a las decisiones de los demás. Y la otra parte que hablábamos de este tipo de decisiones en niños, híjole, justamente creo que ellos los pondrían en estos casos complejos junto con los pacientes con demencia, ¿no? Legalmente, pues no van a poder tomar sus decisiones hasta cierta edad y también va a ser mucho en función de que los padres quieran aceptar lo que los niños dicen, ¿no? E incluso para los niños no se habla de consentimientos, sino asentimientos, ¿no? Que sí tengan una edad en la que se considere que ya tienen la madurez psicológica para tomar ciertas decisiones, pero sí es cierto que si ahí los padres no apoyan, al igual que por ejemplo en un paciente con demencia, el familiar no lo apoya, pues no va a ser tan fácil que se respete su voluntad. Y otra vez, creo que por eso es muy importante la bioética y este tipo de foros, porque tenemos que ir haciendo como conciencia de que en esas situaciones también es importante que se le apoye pues a los niños, ¿no? Sí, bueno, ya hay películas interesantes, ¿no? Como La decisión más difícil, donde hay una niña que se emancipa médicamente de sus padres, no necesariamente porque ella esté de acuerdo, sino porque su hermana, que es la que tiene el padecimiento, pues lo solicita y dice, yo ya no puedo, por favor, no puedo someterte a ti a más sufrimiento y yo no quiero más sufrimiento. Y pues esto que tú dices del asentimiento, qué interesante que lo menciones. ¿Y cómo es que habrá niños que a lo mejor puedan manifestar su asentimiento? ¿A qué te gusta, Fabiola? ¿A los 7 años? ¿A los 11? Depende, claro, de la enfermedad, de la situación de vida, si nacieron con una enfermedad y han tenido que padecer
múltiples intervenciones, ¿no? O, no sé, quimioterapias. ¿Qué opinas de tu conocimiento? Pues te digo, sí es un área conflictiva. Yo tengo conocimiento de eso. Al final, como lo mencionaste, estoy inmersa en el área de la ortopedia oncológica. He tenido contacto con pacientes que a los 7 años ya han sido intervenidos N 1000 veces y han tenido N 1000 ciclos de quimioterapia, y pese a eso, ellos ya no quieren. Y, por ejemplo, sí es muy importante aquí, de lo que recuerdo, la actividad hospitalaria, los comités de bioética, las especialistas en cuidados paliativos, porque pueden ayudar a trabajar con los papás el asumir estas decisiones cuando los niños quieren que se limite el esfuerzo terapéutico, que se detengan las intervenciones, porque ellos ya no quieren seguir sufriendo. Y pues sí, o sea, sí es importante este abordaje interdisciplinario y que se les siga considerando, porque al final, aunque sean menores, ya alcanzaron por el curso de su enfermedad cierta madurez intelectual y son perfectamente capaces de tomar estas decisiones. Entonces, aquí creo que el papel del psicólogo, del equipo de cuidados paliativos, es muy importante para otra vez conseguir el apoyo de los padres a los menores en estas situaciones donde se ocupa, pues al final, que ellos accedan o no a seguirse haciendo ciertas intervenciones. Sí, muchas gracias, Fabiola. De hecho, hay otro documental en Netflix interesante que se llama Un león en casa y que aborda esto que tú estabas mencionando, ¿no? Casos de niños, pacientes oncológicos, de niñas y niños pacientes oncológicos que sufren mucho, ¿no? Que unas y unos pierden la batalla y otros se recuperan, pero todavía está la incertidumbre de saber qué va a pasar en el futuro y viven un día a la vez, que son situaciones bien críticas, ¿no? Fíjate que Van Pérez pregunta, ¿por qué nos tenemos que preparar para nuestra muerte? Si tú no te haces consciente de que vas a morir, esto causa problemas, por ejemplo, de ansiedad. Podría causar incluso problemas si te haces muy consciente de ansiedad, o cambiaría alguna perspectiva, alguna idea, porque bueno, a mí me recuerdan las imágenes de este cielo o este paraíso que le realizan al papá, donde ya tiene dedos y baila con su esposa fallecida y ve a Bruce Lee y todas estas ideas preconcebidas por parte de la religión o de ciertas ideologías que nos transmiten. De hecho, hay otra pregunta, que acabo de perder, de Jimena Escalante, que justo en torno a esto, ¿qué lugar ocupan estas representaciones en nuestra vida? ¿Cómo configura nuestra identidad? Y si, o sea, si son necesarias para prepararnos para la muerte, si no son necesarias, ¿qué piensas, Fabiola? Pues, bueno, una de las escenas que a mí me gusta, no me acuerdo bien con quién está hablando él, y él como personal de salud, creo que con su cuidadora, asumen, o tendríamos que asumir todos, nuestra finitud, ¿no? Que así como nacemos, va a llegar un punto en que nuestra existencia se extinga. Y creo que el ser conscientes de esto nos puede ayudar a tener una perspectiva distinta de nuestras vivencias, digamos, como que en el ámbito psicológico, y a prepararnos en otros sentidos a la forma en la que asumimos nuestras vidas, ¿no? Desde impactos en nuestra salud. Si yo asumo que en algún punto mi cuerpo va a decaer y voy a morir, puedo empezar a tomar ciertas acciones para cuidarme, ¿no? Que eso me parece, por eso es que me parece importante asumirlo. Y la otra es que si yo estoy consciente de que en algún punto ya no voy a estar aquí, pues a lo mejor puedo experimentar, vivir, afrontar cosas en el día a día de una forma distinta. Nuevamente, pues no todos somos iguales, ¿no? A lo mejor yo lo platico así, y de alguna forma tengo asumida mi muerte, no me genera gran conflicto, pero seguramente hay personas que sí les genera algo, y pues nuevamente, pues por eso es importante platicarlo, por eso es importante acercarse a otro tipo de personas. Y, o sea, en concreto sí creo que tiene un impacto el que asumas o no la finitud, justamente por distintas aplicaciones que puede tener, pues, en tu vida cotidiana. Ay, estoy muy de acuerdo contigo, Fabiola, gracias, porque sí, en efecto, claro que hay, si eres creyente o tienes una religión, te adhieres a algún pensamiento espiritual de trascendencia o de, no sé, a lo mejor ¿cómo se dice? Cuando
reencarnación, Reencarnación. pero claro que es importante desde ya asumir esta finitud y vivir con intensidad, ¿verdad? Y vivir plenamente, vivir conscientemente, reflexivamente, y muy de la mano de la bioética. Gracias, Fabiola. Daniel Cariño dice, ¿cuál consideras que sería la mejor forma de ir explicando el concepto de la muerte a la infancia? Yo diría también, por ejemplo, a un paciente con demencia que sabes que poco a poco, que va a perder sus capacidades, ¿no? Sus competencias. ¿Y cómo le explicarías este momento tan duro, ¿no? Yo me acuerdo de una película que también se llama Siempre Alice, ¿no? Que a ella también le explican, oye, pues mira, va a ocurrir esto y ella graba su diario, pero ¿qué harías tú como profesional de la salud? ¿Qué recomiendas o qué sugieres para explicar la muerte, lo inevitable, la llegada de lo inevitable? Porque bueno, mencionabas a Kant, y Kant es interesante en este sentido. Él dice, les tienes que decir la verdad, ¿no? Porque eso es lo que yo esperaría. Se vale, por ejemplo, esconder, decir una mentira piadosa, esconder el diagnóstico, y claro, hacerlo, bueno, aquí Daniel pregunta, ¿se puede hacer de una forma que no sea tan intensa o tan dolorosa, que no piensen demasiado en eso, sino como algo que tiene que pasar? ¿Qué opinas? Híjole, creo que es muy complejo. Personalmente, como médico, creo que nos tenemos que preparar, acudir a talleres que hay, formas de dar malas noticias, ¿no? Lo primero es que tenemos que ser muy empáticos y muy sensibles, porque no todos los pacientes van a estar igual de receptivos a recibir este tipo de noticias. Entonces, por eso la empatía y la sensibilidad para saber qué tanto le vamos diciendo y hasta dónde, ¿no? Creo que es muy importante prepararnos en este ámbito. Si hay aquí personas como yo que se dedican al cuidado de la salud, creo que es muy importante acudir a este tipo de talleres, porque dependiendo de lo que tú notes con cada paciente, hay formas en las que puedes ir dando la noticia, ¿no? Que a lo mejor no le vas a soltar todo de golpe y a la primera, sino a lo mejor en distintos momentos en el tiempo, información conforme a lo que tú veas que el paciente va procesando y va entendiendo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante prepararnos y ser sensibles siempre, al momento de dar este tipo de noticias, ¿no? En teoría, y lo ideal es que nosotros conozcamos al paciente, que ya hayamos estado con él muchísimo tiempo y entonces tenemos una idea grande de cómo es y cómo es que podríamos ir liberando poco a poco esta información y, por supuesto, retroalimentando a ver si él está comprendiendo lo que nosotros estamos dando como desde el punto de vista médico. Es muy importante, nuevamente, si hay personal de salud como yo, médicos, al final no tenemos que abordar este problema completamente solos. En los hospitales se encuentran otro tipo de especialistas que a lo mejor están más preparados que yo, tanatólogos, especialistas en cuidados paliativos, psicólogos que nos pueden ayudar a dar estas noticias. Y particularmente en los niños, yo, pues, podríamos decir que soy adultóloga. La verdad es que yo sí ocuparía del apoyo de alguien que pueda tener una comunicación, pues, más asertiva con un menor, y nuevamente siempre la empatía, la sensibilidad a ir dando este tipo de noticias. Yo creo que un enfoque que a mí me dieron en Facultad de Medicina, en la universidad, siempre este enfoque humano, porque al final, pues, es alguien con muchísimas aristas, al igual que nosotros, y la información que le transmitamos tiene que ser, pues, con cuidado, con empatía, siempre con la perspectiva ética y bioética para que todo salga bien. Muchísimas gracias, Fabiola. Ya la última pregunta, por cuestiones de tiempo, como te darás cuenta, hubo muchas preguntas, lo cual me da mucho gusto porque ayudaste mucho a nuestra audiencia a pensar, a reflexionar y a estar motivados a indagar más. Dulce A pregunta, ¿qué opinas? O sea, cuando hay una voluntad anticipada y porque hay un tema de una enfermedad terminal y pues que ya se estableció, bueno, sí es controversial, pero bueno, ya es un camino. Pero ¿qué pasaría con estas personas que se quieren suicidar? Ajá. ¿Vale la pena intervenir, tratar de convencerlos de que no lo hagan, de que a lo mejor realmente están pasando por una cuestión de sufrimiento importante emocional, ¿no? A nivel emocional. ¿Qué sugieres? ¿Qué opinas? Uf.
Ahora sí, el auditorio, muchas reflexiones y bastante complejas. Desde mi punto de vista, el suicidio es un tema pues bastante interesante que podríamos abordar desde diferentes puntos de vista. Y creo que retomaría sobre todo la cuestión de especialistas en salud mental y de acompañamiento, ¿no? No podríamos hacer un juicio a priori ni hablar como suicidio como un término en general, porque creo que hay muchas situaciones que pueden llevar a las personas a pensar o a tomar esas decisiones. Entonces, nuevamente no soy la experta en suicidio en particular y me iría justamente esas dos cosas, abogar a algún especialista en salud mental y acompañar a los pacientes. Más allá de crear juicios de si está bien o está mal, salud mental, un especialista en salud mental y acompañamiento. Me iría por eso más que emitir un juicio a ese respecto. No, maravilloso, Fabiola. Bueno, yo quiero hacer un comercial porque justamente en el programa universitario de bioética tenemos un libro que aborda esta cuestión. Es parte de la serie Cuadernos de Bioética y se titula Suicidio racional, entre comillas, un problema bioético, y pues es un cuaderno de fácil lectura, un libro, ¿no? De fácil lectura y a un precio bastante económico. Claro que les invitamos a adquirir este tipo de literatura que es de mucho interés y que pues nos pueden ayudar a resolver estos dilemas bioéticos que sí, como bien dice Fabiola, son complejos, pueden tener múltiples aristas, múltiples formas de abordarse y a lo mejor ninguna nos satisface, ¿no? Pero muchísimas gracias por esta reflexión, Fabiola. Nada más te quiero pedir, porque sé que tú eres adicta, fanática de estos temas y sé que además te gusta reflexionarlos desde el cine, ¿no? Desde el séptimo arte. ¿Tienes algunas otras sugerencias para nuestra audiencia de películas que nos ayuden a reflexionar o que podamos utilizar para trabajar estos temas con la familia? Pues hay varios documentales. Si me permites, voy a recurrir a mi apunte. Sí, anoté uno que yo vi en particular, que es It's Too Late, me parece que es el nombre. Es holandés y justamente habla de una persona que se enfrenta a un diagnóstico de Alzheimer y antes de que se diera la modificación en la legislación de Holanda que no se permitía solicitar eutanasia por voluntad, ella dice que cómo es que no puede dejarlo plasmado ahorita en este momento que está pues consciente, es capaz, es competente, y cómo es como la historia de que ella va trabajando, solicitando para que se le respete mediante la voluntad en el momento que puede decidir y no más adelante cuando se despierta, cuando ya pierda. Before It's Too Late, ese es el nombre. Es de Gerald Van Bronckhorst, igual ahorita te lo pongo en el chat, para que lo pongamos como igual a discusión, ¿no? A que lo reflexionen. Otros muchísimos, Yo antes de ti, que es otro pues bastante comercial que yo creo que conocemos. Ya habíamos platicado My Sister's Keeping, que es igual este tema de al final de la vida, amor, pues son de los que me vienen ahorita a la mente, pero creo que hay pues muchísimos más. Sí, muchísimas gracias. Las invasiones bárbaras, ¿no? Okay. O hay esta de los pacientes que diseñan un equipo de, ¿cómo se llama? La fiesta de despedida, el club del suicidio, Mar Adentro. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Fabiola. De verdad, estoy súper contenta de que hayas estado con nosotras, con nosotros, con nosotros. La verdad, eres una chica muy inteligente, muy preparada y nos has explicado todo esto de una manera maravillosa. De verdad, infinitas gracias y desde luego, pues que esperamos poderte invitar a otras sesiones en un futuro. Muchas gracias también a todas, a todos, a todos los que participaron en el comentario comentando y preguntando en el Facebook Live, porque esto pues nos ha permitido aprender a todas, a todos, ¿no? A todos. Bueno, quiero, aprovechando estas recomendaciones que hace Fabiola, justamente extenderles una cordial invitación a esta siguiente sesión de Cine Debate, en la que justamente se va a comentar una de las recomendaciones de Fabiola, la película Amor, y va a ser comentado por la doctora Asunción Álvarez del Río con el tema Autonomía para elegir el mejor final de la vida.
Recuerden que pueden ver la película en YouTube previo al debate. Ya tenemos, mañana estaremos distribuyendo los carteles de difusión donde ustedes pueden acceder al enlace o buscarlo directamente en YouTube. Les recuerdo también que pueden estar revisando nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube, nuestras cápsulas de bioética para niñas y niños, nuestros videos que pues sí, se crean con mucha emoción, con mucho compromiso por difundir la bioética, estos videos en Twitter. Y pues también la columna de Animal Político. Fabiola, estás cordialmente invitada a escribir columnas para Animal Político con esta claridad que te caracteriza. Y bueno, como siempre, pues agradezco a mis compañeras, a mis compañeros, Paco, David, Liz, Andy, que bueno, sin ellas, sin ellos, sin Jazz, por ejemplo, podría ser posible estas sesiones de cine debate que tanto disfrutamos. Les agradezco infinitamente su asistencia. Muchas gracias de nuevo, Fabiola. Excelente tarde, excelente resto de semana y les esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias por la invitación.